Bueno, gente, es normal, es habitual que el ser humano o el colectivo humano siempre espere algo, siempre espere que venga un salvador, siempre la realización de un milagro o la realización de un sueño, ver hecho realidad un sueño. Cuando se trata de contemplar la posibilidad de la existencia extraterrestre, el colectivo humano siempre espera que estas entidades, normalmente benévolas, vengan a solucionarnos, a definirnos, a culminar este proceso en el cual nosotros estamos inmersos, esta realidad en la que estamos viviendo. Mi teoría, a través de los videos que tengo subidos aquí en YouTube, es que nosotros estamos inmersos en una realidad que, por decirlo de alguna manera, no existe, sino que solamente es como un programa informático que se está ejecutando. Esto yo lo he dicho de muchas formas, de muchas maneras, lo he explicado con muchos ejemplos. El ejemplo más claro que yo pongo es que nuestra alma, que es energía, ocupa un avatar que es un cuerpo, en este caso biológico, el cual está hecho con una composición específica y es con todos los elementos del entorno en el cual se encuentra dicho avatar, dicho cuerpo, dicho vehículo, dicha nave. Lo he explicado de muchas formas, de muchas maneras diferentes. También he subido videos en los que yo explico que no solamente existe este cuerpo biológico nuestro, bueno, nuestro, el cual ocupamos. Este prototipo desarrollado por una raza mucho más antigua que nosotros, eh, como un proyecto, una raza como tal, la raza humana, que está en un proceso evolutivo, que tiene un principio y que debe tener un fin o una culminación como tal de la maduración de dicha raza o de dicha especie, o la realización de dicho proyecto, dicho de otra forma. He explicado de muchas formas que aquellos que modificaron, formataron, actualizaron, terminaron, completaron este proyecto de esta raza humana, se valieron de muchos ADNs, de muchas razas que ya caminaban o ya habían vivido o vivían en diferentes planetas o más bien en diferentes realidades. Cuando me refiero a el haber cogido y haber hecho una mixtura, haber amalgamado diferentes razas, me refiero a su composición, pero más que la composición física, me refiero a la composición del ADN, que es ese componente que se echa a andar o a circular, en este caso, dentro del prototipo humano, que está puesto, colocado en eso otro que es, para explicarlo de una manera distinta, el ser como tal es una modificación de algo que ya había, la toma de un ser biológico que ya estaba desarrollado y hecho eh, como una mezcla, una composición de los elementos que habían en el entorno, y este ser biológico fue tomado y el laboratorio fue modificado y le fue colocado una estructura, o le fue colocada una estructura, y dentro de esta estructura es que camina el ADN. Y este ADN es el que es una mezcla, una mixtura de un montón de razas
que ya existían. He explicado en videos anteriores y uno muy cercano que el ADN es modificable, es maleable, se puede alterar, se puede cambiar, se puede ajustar. Por tanto, una vez puesto este ADN, esta composición de todas estas razas de fuera, dentro de este ser, en esta estructura a implantar, que es esa parte de inteligencia artificial que está dentro de la composición del ser humano. Una vez echado a andar este ADN puede ser en remoto o incluso in situ, cambiado, alterado, modificado, mejorado, desmejorado, alterado. Y todo lo que pueda hacerse a través de manipulación. Vuelvo y digo, in situ o en remoto. En remoto a través de una antena que nosotros tenemos puesta también en este sistema implantar, debajo del cerebro, que es la glándula pineal, que es eléctrica, magnética, que es física y es no física, pero que está manifiesta como una glándula físicamente y que a su vez es esa estructura a la cual se conectan estos seres para hacer las modificaciones pertinentes. En el caso de que sea llevado al cuerpo, desprendido del cuerpo físico, la carga energética, y actuando sobre el ADN de esa carga magnética y eléctrica. Que una vez se haya hecho estos cambios, estos ajustes, estas modificaciones, al entrar nuevamente la carga eléctrica magnética, o sea, la parte etérica, al cuerpo físico, se traducen todas las modificaciones paulatinamente en el ser, con el paso de los días, las semanas, los meses, los años o las eras. Que no es necesario que esto sea de forma física, sino que también desde unos sitios, desde unas naves, desde unos planetas naves, seres muy cualificados pueden acceder a esa estructura en remoto y pueden alterar, modificar, cambiar, no solamente la estructura, sino la programación inmersa o puesta en ella, o en ellos, o en esta o en aquella. Me refiero al ADN y me refiero también ya a la entidad como tal. Teniendo claridad o habiendo hecho un recorderis de todo esto, entonces podemos entender que nosotros únicamente estamos manifestados en esta realidad cuando estamos emplazados en un cuerpo y a su vez este cuerpo está conectado a un programa que lo hace empaparse, ensamblarse, contenerse dentro de ese programa. Y este programa es la vida, es todo lo que nosotros vemos, hacemos, olemos, sentimos, tocamos, palpamos, etcétera, etcétera, etcétera. Manifiestos en la realidad. Retomando aquella primera idea, que el ser humano, allí adentro, en su memoria y dentro de su programación, cuando se habla de entidades extraterrestres y se habla de otras manifestaciones, siempre cree o piensa, siente en su raciocinio, echando a ejecutar ese programa que lo hace supuestamente ser pensante y consciente y supuestamente, ¿cómo se dice? Autónomo para poder hacer y deshacer. Siendo conscientes de eso y entendiendo que esto de alguna manera funciona así, no es como tal, pero bueno, haciéndonos esa pajita mental que esto funciona así. Entonces este ser, a través de toda esa estructura que se pone en él, de creencias, de pensamientos, estos programas que tienen que ver con la religión, estos programas que tienen que ver con la educación y toda esta formación y todo lo que le da a estos seres o a nosotros, contándome entre ya como un ser que está aquí, que está emplazado y todo esto, nos enseñan o nos educan, nos forman o nos dicen o nos programan o nos reprograman para pensar que esto es así. Primero que había un ser superior, un Dios, un creador, un hacedor absolutamente de todo, del cual es sabido que su voluntad está
completamente integrada con absolutamente todo lo manifestado en la realidad, que tan siquiera la hoja de un árbol no se mece si no es con su consentimiento. Y cosas de estas románticas que nos hacen convencernos que somos seres dependientes y que siempre hay por encima de nosotros o algo o alguien que es un ejecutor de nuestra realidad y que nosotros de alguna manera tenemos que dejar que las cosas sucedan y dejarnos llevar para un sitio y otro. Esto en esta parte de la teoría. Por otra parte, la teoría dice, o siendo ya un poquito más reales con respecto a todo lo que ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo, este ser dotado de memoria, de inteligencia, de conocimiento, de pensamiento y demás, con una carga, habiendo recibido en él un hardware, que es un cerebro, que es una masa encefálica, que es como un componente, que es un mini ordenador cuántico, capaz de ejecutar un montón de cosas, más de las que nosotros tan siquiera podamos llegar a imaginar. Pero dentro de esas, tener la facultad de poder hacer y deshacer dentro de su propia realidad, que no me he llegado tan siquiera a vislumbrar, pero que así es. Este ser dotado de estas facultades tiene la capacidad de hacer y deshacer dentro de su realidad. Moverse, manejarse, desplazarse, proyectarse, ya dije manifestarse, en múltiples realidades. Pero que todo esto forma parte de un proceso al cual hay que llegar. Pero que en este estadio despidámonos que ya no lo vemos. Pero que para eso está hecho y para eso está dotado y tiene esas facultades y esas posibilidades dentro de toda esa composición, todos estos componentes que han puesto dentro de él. El otro día vi, haciendo un paréntesis, en un video que en TikTok, de un hombre adulto, que no sé si por una enfermedad o algo tuvo que ir al médico y le hicieron un montón de pruebas y se dieron cuenta que dentro del cráneo su cerebro era de grande como, digamos que un tamaño promedio de un cerebro, digamos, un ejemplo, que tenga 1 kilo, 2 kilos, pues el tamaño del cerebro de este señor eran como 100 gramos, de la totalidad del cerebro dentro del cráneo. Y el hombre había llevado una vida completamente normal, completamente normal. Con lo cual, si hacemos uso de aquello que dice que nosotros no tenemos ni siquiera el 3% de la capacidad del cerebro desarrollada, hablando de los seres tal vez más inteligentes, entonces imagínense toda la maquinaria y todo lo que hay ahí por hacer, por desarrollar, por utilizar, por aprovechar. Sin embargo, para esta realidad, esta masa encefálica era suficiente para poder continuar en este proceso de ajuste, de evolución, de madurez de la raza física como tal, del cuerpo físico. Esta composición que está puesta ahí dentro de este cerebro tiene que ser modificada, tiene que ser cambiada, ajustada, removida, manipulada, y un montón de cosas. No todas terminadas en hada, pero bueno. La idea es que este cerebro, esta composición que nosotros tenemos, que en este caso obedece a una masa que está dividida por la mitad, no completamente, pero casi, que hablamos de un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, que hablamos de una carga eléctrica, una carga magnética, de una carga positiva, una negativa, de una femenina, una masculina, etcétera, 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 etcétera. En este programa que terminó de ejecutarse, independientemente de si tú alcanzaste el desarrollo del 1, el 2, el 3%, si acaso, que sepas que ya no cuenta, ya no aplica, para el programa que fue. Para el nuevo programa, esta masa encefálica debe ser casi duplicada en su totalidad y debe ser unificada. Y únicamente aquellas entidades o seres que hayan logrado desarrollar el software con el hardware anterior podrán ejecutar
el nuevo software con el hardware nuevo que todavía, yo calculo que a partir del año 2150, 2200, empezará apenas a emplazarse y a ejecutarse en aquellos seres que les corresponda en este momento. Estamos hablando de aquí a mucho tiempo. Estamos en el 25, 75 faltan para el 100 y digamos, yo calculo hacia el 200, 250. Estamos hablando de 225, 250 años más a partir de ahora. Con lo cual, no vale la pena ni calentarnos la neurona con este tema. Estos son cositas que yo dejo ahí y punto. Entonces, para ir más o menos ajustando todas estas partes que he expuesto, volviendo a traer al presente la teoría esta que dice que, o que pensamos nosotros que van a venir dentro de la programación, que van a venir a bajar seres, que nos van a terminar de hacer aquello que nosotros teníamos que hacer, y pensando que, y teniendo en cuenta que nosotros somos seres que hubiésemos podido manipular, alterar y cambiar nuestra realidad a nuestro amaño, a nuestro acomodo, también entendiendo un poquito que hubo intromisión, que hubo alteración, que hubo modificación, etc. La conclusión de todo esto es la siguiente, o el porqué de haber hecho yo este video y hablar de lo siguiente. Se sabe, hay por ahí, ronda la información o el tema o la noticia, que no es una cosa nueva, que ha sucedido, sucede y sucederá siempre, tanto de la manifestación real como de la venida y visita de entidades extraterrestres ahora, a nuestra realidad. Y siempre ha estado, pero ahora estamos con el cuento de estos seres que vienen en esta nave. Bueno, no han hablado de los seres, han hablado de la nave. Yo me he adelantado y he expuesto de lo que es, de lo que viene y de lo que sucederá de alguna manera. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. La gente sigue preguntando, ¿y David? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Dios mío, neta. Yo he dicho. Entonces, se empieza a hablar, pero tiene que tener en cuenta varias cosas. Primero, que nosotros estamos manifestados en nuestra realidad. Que para que unos seres, primero, una nave, cualquiera que sea, se manifieste dentro de nuestra realidad, necesariamente tiene que adquirir una composición similar o igual, que se puede perfectamente, fácilmente lo pueden hacer. Esto con la tecnología que tienen, lo pueden hacer. Porque ellos fueron los que nos hicieron, nos crearon definitivamente. Pero para poder que se manifieste y para poder que la totalidad de los seres que estamos nacidos, que estamos conectados, vivos actualmente, podamos contemplar una nave que viene de otra procedencia, necesariamente esa nave tiene que adquirir la composición su estructura, la composición molecular para poder manifestarse en la realidad nuestra. Primero. Dos, tiene que entrar en la sincronía y en todos los ciclos que se corresponden a nuestra realidad. De lo contrario, pueden alterar y destruir completamente nuestra realidad. Tercero, que estas naves o estas entidades, estas naves, necesariamente tienen que ajustarse absolutamente en todo sentido al grado evolutivo que tengan nuestras mentes, nuestros cerebros, nuestra estatura espiritual, nuestra madurez biológica, hablando del cuerpo físico, y un sinfín de cosas que necesariamente tienen que darse para que pueda existir realmente la posibilidad de este emplazamiento de estas dos entidades o de estas dos
realidades en la realidad nuestra, valga la redundancia. Es complejo, complejo, pero seguramente lo van entendiendo. Para poder que yo vea algo que no existe en mi realidad, tienen que pasar dos cosas. O que a mí me alteren, me modifiquen para yo poder ver lo que no es mi realidad, o que lo que quiere manifestarse en la realidad mía pueda modificarse para poder existir en mi realidad y que yo simultáneamente pueda verlo. Si nada más he explicado el tema de los fantasmas, que los fantasmas no son más que entidades que vibran en un dial de frecuencia distinto al mío. Yo vibro en esta realidad, entonces mi dial, como una emisora de radio, está en una frecuencia específica. No existe solamente la frecuencia específica en la que yo estoy del dial de mi radio. Existen N realidades en N posibilidades de diales de radio distintas. Simplemente ocurre que en algún momento puede ser que la dial de mi radio se ajuste con la dial de la radio de alguna entidad y ambos podamos vernos en un instante en una realidad específica. Punto pelota. Así funciona. Pues imagínense para que una nave, una mole de unas características como aquella que nos están intentando contar a través de mal contar, o la película esta que están intentando estos hijos de puta de vendernos. Para que una nave de estas se pueda manifestar en mi realidad y que no solamente la vea yo, sino que la veamos absolutamente todos los seres nacidos, emplazados en esta realidad simultáneamente, pues imagínense lo que tiene que suceder. Complejo, ¿verdad? Pero sí. Podría ser por parte de ellos. Porque estas entidades son prácticamente las que han hecho que todo esto sea posible. Por tanto, para ellos es muy simple, muy sencillo poder hacer al menos de su parte para poder entrar y manifestarse. Pero teniendo en cuenta absolutamente todo esto de lo que vengo hablando, todo este jaleo. Estas estructuras que tienen esta gran posibilidad, obviamente dentro de estas estructuras vendrán entidades. Y obviamente hay que entender, hay que saber que estas entidades no son biológicas como nosotros, no tienen la misma composición ni la misma estructura. Ahí está Nanito, como tenemos nosotros. Y aprovecho para que vean esta preciosidad de animal, este ejemplar felino. Y Nanar, las patas llenas de barro. Pero ven aquí, cosito mío. Ven aquí, que ya sabes que estoy hablando. Y por eso yo creo que viene a hacer su mojadita de cámara. Miren esta cosa tan hermosa. Nada, no. Un bechito. Miren esto. Miren esto. Miren eso tan bonito. Uy, ese cosito. Y un bechito. Y un miadito ahí. Miau, miau. Y qué cosito más mono. ¿Lo ven? Está hermoso. Miren esto. Uy, Dios mío. Hay quien dice que él es gordo, pero Nanito no es gordo. Es muy grande. Ay, Nano. Espera. Nano. Tiene las uñas que no se las volví a cortar porque como aquí está ahí afuera expuesto, pues entonces yo no se las corto para que cuando tenga que pues se pueda defender. Llenó todo de barro. Bueno, mientras voy hablando voy a pasar las frecuencias. Ustedes saben que aquí estamos como en casa. Yo no tengo ningún problema, ninguna historia en mostrar quién soy, cómo soy, lo he hecho siempre. Y el Nano entró con sus patas llenas de mierda y obviamente que embarró todo esto aquí. Me gusta mantenerlo más o menos limpito. Entonces esto, pues ya está. Hostia. Vale. Entonces seguimos. Todo lo que decía, la composición de esos seres es completamente diferente, distinta a la composición biológica nuestra. Manipular todo el tema de inanimado, todo el tema inerte, todo lo que no contiene vida, es relativamente para ellos fácil, para nosotros prácticamente imposible. El ser humano se ha rebanado los sesos intentando copiar y esto de lo que yo llamo la tecnología espiritual, pero esto
es un proceso al que hay que llegar. No, no es una cuestión de avance solamente a la mente, sino hay un componente muy entero que es toda la parte del avance y la estructura espiritual. No se puede concebir una cosa sin la otra. Y estos seres, ¿qué fue eso, Nano? Y estos seres saben que si no lo han hecho, que no han podido llegar a hacerlo, es porque el componente espiritual les falta. No sé qué es lo que suena, Nanar. Él también. Hay un golpecito aquí que nos están dando en la ventana. Y no sé qué es. Bueno, él está ahí alerta. Sí, Nano. Miren, que no estoy mintiendo. Y él sabe que hay un golpecito ahí. Y se puso mosca, estaba comiendo y saltó. 2 veces. Bueno, ya nos enteraremos. Entonces, incluso para estas entidades es difícil, muy difícil, poder hacer las modificaciones en su biología para poder manifestarse en nuestra realidad de forma biológica como tal. Por tanto, lo único que tendremos nosotros la capacidad o la posibilidad de ver, en el caso de que esta posibilidad tenga lugar, va a ser como seres de lo que llamamos nosotros seres de luz, energéticos. Porque la energía sí se puede manifestar en cualquier realidad, pero la vida como tal no se puede modificar ni se puede alterar para que se pueda aparecer en una realidad distinta. Esto que nosotros tenemos, nuestra composición, de ser una parte biológica y otra parte artificial, obedece a un proceso muy dispendioso, muy largo, por parte de seres muy evolucionados y que lleva muchísimo tiempo teniendo lugar. Más o menos unos 750.000 años, si no es un poco más. Por tanto, es difícil que unos seres se puedan aparecer de la nada en nuestra realidad porque podrían haber un montón de alteraciones y modificaciones por ambas partes que seguramente no es ni la manera, ni la razón, ni la forma, ni la intención de estas entidades, independientemente de lo que ellos pretendan o no. Con esto quiero dejar al menos sentado, por mi parte, mi teoría, que estos seres que vienen, que es cierto, que llegarán y que estarán, si se llegan a manifestar biológicamente, para mí será un fraude. Para mí será una usurpación, para mí será un montaje y una manipulación de la realidad real verdadera. ¿Vale? Estos seres potentes, seres de luz, no porque sean de luz, como la gente tiene el concepto, cuando dicen luz piensan en algo lindo, ay no divino, ay bello, evolucionado, ay son mucho más que nosotros, no. Me refiero a seres de luz porque al no poderse manifestar en realidad como corresponde, se manifiestan a través de su energía. Y su energía en nuestra realidad necesariamente es como un resplandor, como una luz. Seguramente intentarán optar por la forma homínida que nosotros tenemos. Por tanto, nosotros los veremos como una penumbra, como una radiografía con cabeza, tronco y extremidades. No queriendo decir que en su realidad ellos sean biológicos y sean homínidos. ¿Vale? Esto es importante e interesante que la gente lo tenga en cuenta. Yo siempre he dicho, en la penumbra o en la vigilia, en el sueño o en la realidad. Si a nosotros, pues bajo cualquier circunstancia, se nos llega a aparecer alguien y ese alguien es igualito a nosotros o más bonito, desconfía. Desconfía. Si un ser intenta a través de tu sueño, en tu letargo o en ese punto justamente en el que uno se está como quedando dormido, en esa penumbra, mientras se pierde la lucidez y se cae en el estado del sueño,
y si aparece una entidad de estas, corre en la dirección contraria. Si estos seres vienen, quieren entrar y manifestarse en nuestra realidad, deben hacerlo que nosotros seamos completamente conscientes. De lo contrario, están alterando y están yendo contra absolutamente todo lo que está establecido de forma natural, pero por las entidades superiores, no por estos malparidos mediocres que intentan vendernos la moto. No, no va por ahí. ¿Vale? Si la manifestación llega a ser real, ellos necesariamente tienen que difundir información de forma que absolutamente todos los seres de la totalidad del planeta Tierra podamos entenderla, escucharla, verla, sentirla, lo que sea, simultáneamente. No puede ser que entraron por la Casa Blanca o por el Kremlin o por la Casa Rosada de Argentina o la casa o el Palacio Presidencial aquí en Colombia, o como en cada uno de sus países se llame donde están los hijos de puta malparidos del gobierno. No. También, clarísimo, se desprende lo anterior, no tienen por qué manifestarse únicamente a los gobiernos, porque si supuestamente son quienes son, ellos no vienen por procesos de gobierno, de política, de religión. También ya cabe que no se le van a aparecer al hijo puta pastor, o a la monja, o al cura, o allá al puto papa asqueroso este que ya no hay ni papa, ni el que estaba era una porquería, ni nada de eso. Nada, ni a los gobiernos, ni a nada. O sea, si estas entidades se manifiestan, se tienen que manifestar en la realidad de absolutamente todos los seres vivos, nacidos, conscientes del planeta Tierra, simultáneamente. De lo contrario, ¿cómo está el dedo? ¿No quieren el dedo? No, no, no. No, no, no. De mi parte, necesariamente tiene que ser así. De lo contrario, nuestros seres tienen la capacidad, si vienen y son, y vienen a lo que vienen, necesariamente tienen que actuar sobre absolutamente todos los seres vivos nacidos, ocupando cuerpos biológicos en formato humano en este planeta Tierra. Entonces ya te puedes meter debajo de las piedras, ya te puedes meter en el búnker, ya te puedes meter en el subsótano, ya te puedes meter allá en eso que construiste, blindado, 60 metros bajo tierra, debajo de los Estados Unidos, de Canadá, de Alaska, de Inglaterra, de cualquier país de Europa, de cualquier país de América, y todo eso con el recurso que han tenido de cualquier sitio. Ya te puedes ir a esconder allá en el lugar más recóndito que hayas podido crear, que esta frecuencia allí te va a sonar y allí te va a llegar y la vas a escuchar aquí dentro y la vas a sentir y la vas a entender independientemente del idioma que tú hables. De lo contrario, si vienen allá por la esquina y lo ven fulanito de tal, pero Perencejo que está allí no lo ve, para mí no es real. Porque no hay absolutamente nada ni nadie superior a nada ni a nadie. Las cargas álmicas somos absolutamente todas iguales. Cuando estamos fuera del formato biológico, somos energía pura. Lo diferente que puede suceder es que, estando todos emplazados, vivos, nacidos, las cargas álmicas no vibran igual. Porque si has sido un hijo de puta toda tu vida, no pretenderás que la capacidad de percepción de estas entidades sea la misma como aquel que ha intentado al menos llevar una vida recta, sin mentirse, sin engañarse y sin engañar ni a la vecina, ni al tío, ni al primo, ni al amigo, sino como corresponde. Que no hay que pagar para estar en un sitio privilegiado, ni hay que pagar para estar en un sitio determinado cuando esto tenga lugar. Si te han sacado dinero, si te han pedido cuotas, si has participado de algún evento o algún negocio, supuestamente porque ya lo saben desde hace muchos años, para construcciones de silos, sitios, montañas, valles, búnkeres y todo esto, para este proceso, vea que te devuelvan la pastuqui porque lo que te han es robado. Además de la construcción física y todo esto, piensa que hicieron una mierda y yo no sé cuánto dinero han podido
No sé cuánto dinero han podido gastar. Bueno, sí sé miles de millones de dólares en todo el planeta para hacer todas estas construcciones. Y sobre todo para copiar alimentos y tener baterías y agua y pilas y papel higiénico para limpiarse el culo, que yo no sé, siempre que hay crisis, la gente no piensa sino en limpiarse el culo, porque el papel higiénico es lo primero que se desaparece, no entiendo por qué, en los supermercados. Se llevan las servilletas, los rollos de papel y el papel higiénico, digo yo, bueno, al menos les llegará con el culo limpio, lo que tenga que llegarles. Y el agua. A propósito, he entrado en un proceso que yo ya llevo como unos 15 días sin beber agua, no sé por qué me pasa. Ya ha venido sucediendo y todo eso, yo siempre he explicado que el agua no es necesaria, pero llevo semanas sin beber agua, no bebo agua, no me da sed. Únicamente lo que como con las comidas, no tomo absolutamente ningún líquido. Bueno, hago los zumos o jugos de frutas, aquí de frutas que existe esa posibilidad, pero no tengo necesidad de beber absolutamente nada de agua, nunca, ningún día de nada. Y estoy hidratado igual, normal, no sé. Debe ser dentro de todo este proceso, estos cambios, en mí se han sucedido cosas muy raras y bueno, me ha salido y lo comento. No pasa nada. No, ahora no venga con historia la gente y rollos raros. Forma parte de mi biología tal vez o del proceso en el que yo estoy. Yo creo, y esto y lo he dicho, que todo esto que va a suceder, todo esto que ha venido sucediendo, porque han sucedido cosas a nivel energético muy potentes, y también de reprogramación y desprogramación, que hay quien lo ha notado y hay gente que como no se han enterado de un carajo. Entonces, han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas a nivel energético, a nivel del ser, a nivel álmico, de ajuste y demás. Han pasado cosas muy potentes. Mucha gente no se ha ni enterado. Estamos tan pegados de la noticia, del suceso, que no aprovechamos estos momentos. Yo llevo ayer me encerré aquí y no he salido. Y me gusta estar encerrado porque considero que hago mucho más trabajo cuando me quedo solo en mi silencio que cuando estoy con las personas. Sí que hago procesos y tal. Pero con todo esto voy que es momento, si tenemos la oportunidad de recogernos, recojámonos en nuestro silencio, en nuestra quietud, en nuestro reposo. Encontrémonos con nosotros mismos, reconozcámonos. Algunos presentémonos, porque hay gente que tiene la lápida aquí en el culito y todavía ni siquiera saben quiénes son, ni de dónde vinieron, ni de para dónde van, ni qué vinieron a hacer, ni si lo hicieron o medio lo hicieron, o si se quedó o muchos van a pasar con el libro en blanco, completamente en blanco el libro de la vida, porque se cagaron de miedo y no hicieron nada y se pusieron a hacer y a vivir la vida que otros les dijeron que tenían que vivir. Y se metieron en religiones, en sectas, en dogmas, se dejaron arrastrar por un puto sistema de mierda, manipulador, asqueroso, y entonces nunca han llevado las riendas de su vida, sino han dejado que otros hijos de puta les lleven las riendas de su vida. Y ahora que vienen todos estos ajustes y todos estos cambios, en el que la gente espera unos acontecimientos vívidos, palpables, que digo yo, no, 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 no es así. O sea, no has sentido, no te ha sucedido, no hay en tu entorno cositas adentro de tu corazón que están cambiando. No has bebido consternación, caos, dolor, angustia, tristeza, alegría, sublimación, éxtasis, llámalo como se te dé la puta gana. ¿No te han sucedido cosas dentro, aquí, adentro? Solamente tú estás esperando que pase cosas de fuera, como tú, ay, David, pero no pasa nada, yo es que, no sé, tú dices que da, pero no ha pasado nada. Si siguen ahí, pero que han pasado muchas cosas, muchos ajustes, sí, lo hay, lo sé, lo siento, suceden. El cambio planetario, el cambio climático, todo esto que no tiene ni puta mierda que ver ni con la tarada esta, de la que salió, la mongólica esa, que salía diciendo, la Greta esa, y todo ese montaje que hicieron, y todo lo que los gobiernos, y todo lo que,
nada de ni mierda, no tiene nada que ver con eso. Son cosas que necesariamente tienen que suceder. Volverán los mismos de decir, uy, este hombre cómo se expresa, cómo dice, y tan grueso, tan vulgar. Recuerden que yo no tengo puta mierda de espiritualidad, yo soy un ser práctico. Recuerden, los que vayan a decir, y esto es libre, el que quiera escuchar y comprender y entender, de puta madre, bienvenido. El que no, hay muchos sitios, vuelvo y repito, y esto ya a veces hasta la gente dice, está un poquito pesado, pero prefiero decirlo. Búsquense la vida en otro sitio los que esperaban o esperen escuchar otras cositas, porque por ahí no va. Yo digo y transmito lo que yo necesariamente tengo que decir y transmitir. Me mantengo firme y también de una vez aprovecho. ¡Firme por la patria! Yo voy a votar por Abelardo de la Espriella. Me importa una puta mierda lo que los de izquierda y los tarados piensen o digan. Pero en el caso que nos mantengamos dentro de esta realidad y nos mantengamos en este cuento, si nosotros no hacemos nosotros mismos por hacer con conciencia y mirando las cosas desde la realidad, se nos llevó el putas. En un país como este tan bonito, tan próspero, vuelvo y digo, dentro de la realidad que estamos viviendo, dentro de esta Matrix, dentro de este programa donde estamos intentando hacer un montón de cosas, desde donde, si nos lo permiten, vamos a trascender en la primera isla cuántica espiritual emplazada en Santa Rosa de Cabal, aquí en el departamento de Risaralda, en Colombia. Pésele a la puta cobarde envidia, porque un grupo que fue muy grande, el grupo que yo creé de rescate álmico, que cada vez yo lo llevo a menos, y habiendo un montón de gente, que eso sí se dicen espirituales, de un montón de gente, solamente 2 o 3 personas, después de que hemos subido la finca, el terreno, las fotos, han hecho algún comentario. El resto tienen el alma tan podrida y tienen la conciencia tan hecha mierda que les retuerce el al menos reconocer que se pueden hacer las cosas y que se pueden lograr. Un montón de gente vacía, fría, manipuladora, hecha mierda, que intentaron manipularme a mí por mil maneras, bajo un montón de circunstancias y con un montón de propuestas de mierda. Como no se hizo, no se llevó a cabo donde ellos hubieran querido o quieren, ni siquiera ha habido, ni siquiera se han dignado a decir, oh David, mira qué bonito, qué bueno, al menos ya lo están logrando, lo tienen, van haciendo y todo esto. Estas energías forman parte de todo este proceso que yo siento que es una puta mierda. Y hay un montón de seres que están en estos grupos ahí y prefieren morderse la lengua y se van a llevar ese dolor, esa amargura y ese veneno a las putas tumbas, porque esta mierda es ahí y funciona así. Yo hablo siempre y digo las cosas siempre. Si yo estoy bien con una persona, se lo manifiesto. Si yo no puedo estar bien con una persona, se lo manifiesto. Pero lo que no puedo hacer es por orgullo, por celos, por envidia, porque no es sino envidia, y por tener una entidad tan ruin dentro de ellos que les carcome la puta vida. Es así. Unas cosas de estas no se pueden. Uno no puede llevar esto, no lo puede cargar. Yo no, yo suelto. Si tengo que decirle a alguien, mira qué bonito, qué malo, qué feo, qué bueno, lo hago. Pero ya tienen tanta cosa dentro que se la van a llevar. Se van a llevar. Y se preguntan, hey, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa? ¿Y qué está sucediendo? Y tal, no sé qué. Yo no, ni los que estamos en esto esperábamos que fueran a venir aquí centenares en masa a darnos, a decirnos, no. Pero hay una cosa, cuando llevan 3 años conociéndome y todo esto, una cosa que se llama respeto, que se llama transparencia, que se llama cordialidad, de al menos decir, oh mira, qué bonito, están haciendo algo allí, grato, no. Prefieren llevarse ese veneno de envidia, de resentimiento a sus putas tumbas y se lo llevarán y les joderá, porque esto funciona de esta manera. No hay que esperar a que nadie venga a hacernos. Nosotros somos los que tenemos que hacer. Nosotros somos los que tenemos que reconocer. Nosotros somos los que tenemos que, cuando nos equivocamos, decirlo, manifestarlo, no importa.
Nosotros somos los que cuando nos equivocamos tenemos que ofrecer una disculpa, un perdón. Nosotros somos los que cuando hemos manipulado, hemos robado, hemos engañado, hemos jodido, tenemos que hacer un alto en el camino y resarcir toda esta puta cagada que hemos hecho. Nosotros somos los que debemos a los demás una disculpa, una llamada, un cariño, un gesto. Pero estamos esperando. Y estos son los que van a misa y van al culto y al púlpito y a la oración y la mierda. Y estos son todos los hijos de puta que están con el Dios te bendiga siempre que pueden para con, en el caso conmigo o con en la boca, cosa que yo aborrezco. Yo prefiero que nadie me diga ni mierda y no que por un compromiso, por algo me digan cosas que no son. Mis palabras son crudas, mis palabras son directas, mis palabras muchas veces para la gente son duras, pero yo las digo. Prefiero emitirlas y no prefiero estar aquí con una, ay, todo divino, cuando de mi parte, hay una inconformidad por la forma o la manera como un montón de desgraciados que están en estos sitios llevan las cosas. Para mí mejor que no estén, que se larguen, Pero esos invitados de piedra o convidados de piedra, como lo comenté alguna vez, yo hice un curso hace como 20 y pico de años en España para entrar a trabajar a Telefónica España. Bueno, ya estaba, a TPI, a Páginas Amarillas. Y había un grupo de mierda, un montón de malparidos, éramos como unos 8, que hablaban pestes, pero pestes de la empresa a la que íbamos a entrar a trabajar. Denigraban, criticaban y todo, hablando todos bien de las empresas de las que estaban. Yo decía, un día les dije yo, y si esto no les gusta, ¿para qué mierda están aquí? ¿Por qué se fueron de las empresas? Y si son tan buenas empresas de donde vienen, ¿para qué mierda tanto resentimiento? ¡Guau! Pero gané todo de enemigo. El colombiano este que yo... Uno me dijo, pero usted, ¿tú te vas a quedar aquí en Colombia, aquí en España? ¿O solamente porque... ¿Y qué haces tú aquí? Un hijo de puta de un sitio que se llama Lleida, de una ciudad, ¿de acuerdo? Un hijo de puta. Que a los 10 minutos lo puse cortito. A lo que voy, un montón de resentimiento. Entonces, el curso duró como 2 meses. Yo opté por nunca opinar nada, callado. Y el día de la evaluación, el formador me dijo que yo era el convidado de piedra. Convidado de piedra quiere decir este que está ahí y no habla ni dice absolutamente nada. Después de que terminó el examen de la formación y todo esto, que fui admitido y todo esto para trabajar, y estuve nada más poco tiempo porque por la mierda que vi, creo que me aguanté como 2 años, pero era terrible. Le dije a él las razones por las cuales hubiera... No, más, recuerdo que se las dije delante de todo el mundo, el por qué yo había renunciado a hablar y por qué había preferido quedarme callado en ese curso. Entonces, ahora traigo a colación el tema del convidado de piedra, y en el grupo este de trabajo que yo creé hay un montón de convidados de piedra, pero no porque nunca se les haya permitido hablar, sino porque son un montón de gente falsa que únicamente está ahí a ver qué dicen, qué no dicen, pero que nunca se mojaron ni un pelo. Para mí, yo prefiero que toda esa gente se largue, que definitivamente se vayan, porque cuando tú no estás dispuesto a entregar, a dar, mejor que ni estés. Y esto tenía que manifestarlo, esto tenía que decirlo, porque como yo soy solo, David Rengifo, y esto lo creé, este canal y todo esto lo he hecho yo, lo he formado y he intentado interactuar con un montón de gente, pues no tengo ninguna otra forma ni ninguna otra manera de decírselos a los que han estado, están y a los que vendrán. Porque definitivamente es así, porque definitivamente esto funciona de esta manera. Entonces, agarrémonos allí por donde tenemos que agarrarnos y con sensatez miremos hasta ahora qué es lo que hemos hecho. Y obviamente, hablando de todo aquello que viene, no esperemos ni más ni menos, porque milagros no existen. Y si has sido un mal parido toda la vida, no pretendas que ahora te vengan a, ay, mira qué lindo este ser, ay, no, vamos, como una, ay, vienen por los 100, una dijo, ay, esas naves que vienen por los 144,000, y 144,000 ni pollas. Esto no funciona de esta manera. Olvídense, ya les he dicho que las religiones y todo lo que han estado metidos toda la puta vida les ha hecho demasiado daño. Entonces es momento de hacer un alto en el camino y poner las cosas donde deben ser puestas. Es lo que tenía para decir hoy. Espero que, bueno, que cada uno se lo tome como se lo tiene que tomar. Así es simple. Que tengan todos un lindo día.
y esperemos que las cosas sucedan en proporción a nuestra carga álmica, a nuestra capacidad espiritual y a aquello que hayamos logrado en esta encarnación. Hasta luego.